Hola amigos de YouTube, bienvenidos al canal EduTech, canal dedicado a la promoción del conocimiento de la ciencia, la tecnología, la educación y a conversar sobre temas de actualidad y de la vida contemporánea. Les saluda Mauricio Ávila de Panamá y en esta ocasión, continuando con nuestros tutoriales de Linux Lite, vamos a compartir con ustedes un video en el cual explico el uso del comando copy en la terminal de Linux. El comando copy nos permite copiar archivos y carpetas dentro de las diferentes carpetas que existen en el disco duro. Por supuesto, tiene algunas restricciones dependiendo quién sea el dueño del directorio o carpeta, y requiere algunos parámetros en algunos casos. Debemos recordar que Linux, a diferencia de Windows, pues maneja muchas restricciones al momento de realizar ciertas tareas que pudiese requerirse permisos de administrador para realizar. El primer ejemplo que voy a presentar a continuación es el siguiente. Vamos a copiar el contenido de un archivo hacia otro archivo, es decir, el contenido que tiene un archivo, el texto en este caso, vamos a copiarlo en otro archivo. Como recordarán, en video anterior nosotros creamos un archivo que se llama archivo.txt y también tenemos un archivo que se llama archivo1.txt. Si verificamos el contenido del archivo, vemos que tiene exactamente lo mismo que habíamos escrito ese día, algunos detalles de comandos que vimos en aquel video. Si verificamos el contenido del archivo 1.txt, veremos que este no tiene absolutamente nada, no tiene nada. Así que podemos copiar, comando copy, cp, el contenido del archivo, en este caso sería el archivo txt como archivo de origen, hacia el archivo 1.txt como archivo de destino. Ambos archivos en este caso se encuentran ubicados en la misma carpeta, en el mismo directorio. Así que pues no es necesario indicarle toda la ruta porque están en el mismo lugar. Ahí está. Si verificamos el contenido del archivo 1, podremos ver entonces que copió el contenido. Es muy práctico este comando. El segundo ejemplo será copiar un archivo hacia otra carpeta, pero esa carpeta o directorio estará en la misma ubicación del archivo. Para ello solo escribimos el comando copy, el nombre del archivo, o sea el archivo que queremos, del cual sería el origen, y el nombre de la carpeta. En este caso tenemos una carpeta que se llama Documents, creada para este ejemplo, y le decimos al terminal entonces que copie ese archivo. Para verificar si copió, entonces podemos cambiarnos a la carpeta Documents y verificamos si en efecto se copió. Ahí está el archivo copiado, carpeta Documents, se copió el archivo. Para borrar el archivo escribimos el comando rm y verificamos que no existe. En el siguiente ejemplo vamos a copiar un archivo y vamos a llevarlo a
una carpeta que está en una posición o una ubicación distinta al directorio que nos encontramos. Antes de hacer la copia sería bueno que verificáramos quién es el dueño de la carpeta a la cual queremos hacer la copia. Para ello vamos a irnos al directorio raíz y vamos a listar el contenido del directorio raíz, y si vemos la carpeta home, que es donde queremos hacer la copia, vemos que el dueño y el grupo es el usuario root, el administrador. Es decir, que como nosotros no somos el dueño de esa carpeta ni pertenecemos a ese grupo, no podríamos realizar la copia directamente, sino que tendríamos que hacerlo con el comando sudo, que significa superuser do, superuser hacer, que el superusuario haga algo como si lo hiciera el usuario. Vamos a irnos a nuestro directorio donde tenemos el archivo que queremos copiar. Perdón, escribimos el comando sudo, comando p, vamos a hacer un copy del archivo txt y lo vamos a enviar a la carpeta home, que está dentro de la carpeta root. Él nos va a pedir el password del usuario. Ingresamos y realizó la copia. Para ello vamos a subir un nivel, nos ubicamos en la carpeta home y hacemos un list, y ahí vemos que está el archivo conservando los datos, excepto por algo que ha cambiado. Y lo que ha cambiado es que ya el archivo no es propiedad del usuario, que se llama usuario en este caso, sino que pasa a ser propiedad de el usuario root. Así que si listamos nuevamente, vemos que ya no está, lo hemos eliminado. Vamos al home del usuario y veamos entonces el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo tiene una particularidad, y es que se trata de copiar carpetas. Queremos copiar una de las carpetas que está en el directorio del usuario, que en este caso va a ser la carpeta 1, y queremos llevarla a la carpeta que se llama Documents, que también está en el directorio del usuario. En este caso necesitamos un parámetro, que es el parámetro R. Indicamos la carpeta origen y la carpeta de destino. ¿Qué significa el parámetro R o R? Significa que la copia debe hacerse de forma recursiva. Recursivo porque es un directorio. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque los directorios pueden contener a su vez archivos o directorios. Archivos y o directorios. En este caso, pues carpeta 1 no contiene nada, pero igual Linux debe saber si hay algo allí que también requiera ser copiado. Así que requiere que esta instrucción se haga de forma recursiva, si no, sencillamente no va a realizarla. Así que cada vez que se requiera copiar una carpeta y mandarla a otra carpeta, se requiere enviar el parámetro R. Ahí está. Y para visualizarlo, entonces nos movemos a la carpeta Documents. Y listamos su contenido. Y ahí vemos que está en la carpeta 1. La movió sin ningún problema. Vamos a eliminarlo.
y ahí está eliminada, y volvemos a la carpeta del usuario. En el siguiente ejemplo vamos a hacer una copia de un archivo y vamos a crear un backup de ese archivo. Esto es posible sin que exista un archivo de destino. El comando copy, por medio del parámetro b, le indica a Linux que a partir de un archivo origen cree un archivo de backup. En este caso vamos a poner la extensión back, que esto también funciona en Windows, los archivos back, que son utilizados por ejemplo en base de datos. Si usted quiere recuperar una base de datos, pues si el archivo tiene esa extensión, usted lo puede hacer en el SQL Server, por ejemplo, ¿no? Entonces, con esta instrucción, Linux va a crear un archivo de backup en la misma ubicación, en la misma carpeta o directorio del archivo original. Si listamos el contenido, vamos a ver que ahora está el archivo .back creado y vemos la fecha, octubre 24 a las 21:48, y ese archivo no estaba porque el archivo original del TXT fue creado el 21 de octubre a las 21:18. Así que ahí está creado el archivo backup. Se crea el backup a partir de un archivo origen en un archivo que no existía. Esta es una funcionalidad muy útil realmente en Linux. En el siguiente ejemplo vamos a copiar un archivo que se encuentra en la carpeta usuario y vamos a copiarlo a la carpeta Documents, que se encuentra dentro de la carpeta usuario, pero vamos a hacerlo estando ubicado desde el directorio raíz. En un caso como este tenemos que indicar las rutas completas. Si no indicamos las rutas completas, Linux no va a saber dónde ubicarlo, dado que la ubicación del usuario es en una carpeta distinta al origen y al destino. Así que escribimos el comando copy cp. Vamos a decirle a Linux que copie el archivo txt, que es el que estamos usando como ejemplo, que lo copie a la carpeta Documents, que está dentro de la carpeta usuario. Se requiere indicarle la ruta completa a Linux, tanto del origen como el destino. Presionamos Enter y ahí está. Vamos a cambiarnos al home del usuario y nos vamos a la carpeta Documents y listamos el contenido y ahí vemos que ahí está el archivo copiado 24 de octubre a las 22:01. Esto es muy útil saberlo porque aunque no es podríamos decirlo así lógico hacer este tipo de copias, puede requerirse en un momento dado. Si uno está en el sistema de ventanas, obviamente uno tiene que ir a la carpeta origen. Pues si usa el mouse, pues clic derecho con el mouse, copiar, luego irse a la carpeta de destino y luego darle clic derecho al mouse y pegar. Pero en el terminal pues se puede hacer de esta manera y pues es una facilidad si se requiere. Vamos a eliminar ese archivo. Subimos un nivel y en el siguiente ejemplo vamos a hacer lo mismo, pero esta vez con directorios. Vamos a ubicarnos nuevamente en la carpeta del directorio raíz y vamos a copiar la carpeta 1
hacia la carpeta Documents, pero estando ubicados en el directorio raíz. Como ya vimos hace unos instantes, requerimos el parámetro R para poder hacer esta copia, porque debe ser de forma recursiva, porque las carpetas y directorios pueden contener archivos u otros directorios. Le indicamos a Linux la ruta de la carpeta origen, la carpeta home, la carpeta usuario, carpeta 1, y que la copie en la carpeta home usuario dentro de Documents. Presionamos Enter y vamos a la carpeta de usuario, y aquí les voy a mostrar, antes de continuar, un comando que puede ser útil en estos casos, pues para visualizarlo de otra forma. Hasta el momento hemos estado listando los contenidos de las carpetas según lo que hemos estado copiando, pero hay un comando que también nos puede mostrar esto, y es el comando tree. El comando tree nos va a mostrar el árbol de directorios a partir de donde nos encontramos, y usamos la tubería les, por si hay muchísimo que aparezca en pantalla. Y fíjese ahí, estando en el usuario, nos muestra que en la carpeta Documents está la carpeta 1 que acabamos de mover, está en la carpeta del usuario, y en la carpeta Documents está copiada la carpeta 1 tal como la copiamos. Si nos movemos hacia la carpeta Documents, y listamos, vemos que está la carpeta 1 copiada el 24 de octubre a las 22:04. Así que vamos a borrar esa carpeta. Perdón. Y subimos un nivel para ubicarnos en la carpeta del usuario. Otro parámetro útil al momento de copiar archivos y carpetas es el comando P. Puede darse el caso de que se requiera conservar la información exacta del archivo original al momento de hacer la copia, es decir, el usuario, los permisos, el día, la hora, la fecha, todo que se conserve igualito. Esto con el comando P podemos lograrlo. En este caso vamos a copiar nuestro archivo txt y vamos a llamarlo a la carpeta Documents. Carpeta Documents. Hacemos el copy y vamos a listar, antes de entrar a la carpeta Documents, el contenido de la carpeta usuario, y vemos que el archivo txt, tal como lo mencionamos en antes, fue creado el día 21 de octubre a las 21:18 con un peso específico, con un dueño, con un grupo y con sus permisos de lectura y escritura. Veamos la pantalla. Si nos vamos a la carpeta Documents y listamos, vamos a ver que conserva exactamente los mismos datos. Creada el 21 de octubre, 21:18, con el mismo peso, el mismo dueño, el mismo grupo y los mismos permisos de lectura, escritura y solo lectura. Exactamente igualito. Esto para efecto de auditoría pues puede resultar sumamente útil. Bien, por último vamos a crear un enlace o un link utilizando el comando copy
de un archivo origen que está en la carpeta usuario y vamos a mandarlo a la carpeta 1. Esto pues en Linux pues es un poco distinto a cómo se maneja en Windows. Sin embargo, desde el terminal esto se puede llevar a cabo, es decir, crear un enlace desde un archivo origen y colocar ese enlace en otro directorio. El tema de los enlaces en Linux es un poco distinto a como pues se maneja en Windows y será pues explicado en otro video de una manera más amplia. Creamos el enlace y nos vamos a la carpeta 1. Listamos el contenido y vemos entonces que se ha creado el enlace. Es lo que se conoce en el entorno de Linux como un hard link, un enlace duro, pero eso será explicado más ampliamente en otro video. Muy bien, hasta aquí nuestro video acerca del comando copy en Linux. Espero que sea de ayuda. Esto requiere pues algo de práctica a fin de poder copiar archivos desde el terminal para los usuarios que están aprendiendo a usar Linux, puesto de que hay restricciones si se es o no dueño del archivo de la carpeta y pues exactamente lo que se requiera copiar. Es un comando muy versátil, muy útil, y espero que sea este video de mucha utilidad. Se despide desde Panamá Mauricio Ávila. No olvide suscribirse a este canal y recomendarlo a otras personas y darnos también sus opiniones y consejos que tenemos a bien recibir. Muchas gracias.